doctora Florencia Bruggeser. Gracias por esta comunicación esta mañana con el ECO. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Florencia. Bueno, el tiempo está mejorando, días lindísimos, más primaverales, pero ¿esto significa que ya no hay, no ven cuadros respiratorios o todavía están viendo? No, todavía estamos viendo virus respiratorios. Lo que tenemos es que han disminuido los virus de tipo influenza, ¿viste? La gripe. La gripe, sí. Exactamente, pero hay en algunas regiones todavía una persistencia de circulación y incluso en algunos lugares algún aumento de lo que es el virus sincicial respiratorio, ¿sí? Uh-huh. El COVID, tuvo durante todo el año una baja circulación, pero en las últimas semanas hubo un pequeño aumento de casos. Y cuando hablas de COVID, porque no hemos hablado tanto de este invierno respecto de COVID, pero sí surgió como una variante nueva, con el nombre de COVID Frankenstein. ¿A eso te referís, Florencia? No, en realidad lo que tenemos, la información que hay en el boletín, sí, en el último boletín, es que se había identificado ya esta variante, ¿no? Esta variante que es una derivada, de la variante Omicron, ¿sí? Y la que en realidad, lo que hemos tenido es solamente algunos casos notificados. Esta variante se llama XFG, ¿sí? Es una de las que más hemos tenido circulación, pero la verdad es que no hemos tenido impacto en cuanto a cantidad de casos. Pero se le llama Frankenstein o no, o estoy diciendo mal. Sí. No, ese es un nombre que se le dio, porque en realidad es una variante mutante en su secuencia genómica de dos variantes derivadas de lo que es la variante de una de las variantes de Omicron. Entonces le dan este nombre. Uh-huh. ¿Y qué sintomatología ha presentado y si siguen viendo algún que otro cuadro? Porque lo que hablaban eran como que habían crecido la cantidad de casos de afonía por esta variante. Sí, mira, lo que se está viendo y que hay algunos reportes incluso de otorrinos o más que nada en otros países que están viendo un aumento, y en realidad lo que pasa con casi todas las variantes es que aparece una en algún país del mundo, en este caso esta que empezó en Asia, y se empieza a diseminar y al ser más transmitible, empieza a tener predominancia. Uh-huh. Lo que tenemos con esta variante es que es muy transmisible y entonces está teniendo predominancia en la mayoría de los países hoy. Uh-huh. Esta variante tiene las características que tiene el COVID, es decir, fiebre, dolor de garganta, congestión, un poco de tos, pero tiene una característica particular que es lo que un poco la ha definido, es como mucho dolor de garganta, un dolor de garganta muy importante que dice que es como algunos lo caracterizan como si tuvieran agujas o puñaladas a nivel de la garganta, ¿no? Como un dolor de garganta muy importante. Esa es como la característica que está teniendo, por lo menos en los reportes, esta variante. Uh-huh. ¿La gente se ha seguido vacunando, ha seguido con los esquemas de vacunación de COVID o entendés que no, que nos relajamos todos? No, eso claramente, no, porque si uno ve los reportes de vacunación, de los que tenemos acceso hoy, ya el año pasado había bajado mucho la cobertura de vacunación y estaba, por ejemplo, a partir de los 6 meses en un 3%. Y lo que hay este año registrado es menos de un 1%. Así claramente la gente no se está vacunando. Hoy siguen estando las recomendaciones de que hay que seguir haciendo los refuerzos, todos a partir de los 6 meses de edad deberían por lo menos tener el esquema básico, y los grupos de alto riesgo por lo menos un refuerzo anual. Y esto en este contexto es la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que asesora al Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con políticas de vacuna, y ya ha recomendado incluir la vacuna del COVID como una estrategia de vacunación, en conjunto con lo que es antigripal, es decir, claro, a los mismos grupos de riesgo, es decir, desde los 6 meses a los 2 años, incluso esta recomendación recomienda ampliar los grupos de
de vacunación de gripe a nivel de pediatría hasta los 5 años, porque nosotros, digamos, porque se viene viendo que hay mayor impacto también en esa población. Nosotros hemos tenido en el Hospital de Niños internados de más de 2 años, sí, que no tienen patologías de riesgo, y grupos de riesgo entre 4 y 65 años, y después en los mayores de 65 años. Esa es un poco la recomendación. Sabemos que los grupos de riesgo son los que tienen más riesgo de tener internaciones y fallecer por COVID. Pero esta variante ¿puede derivar en cuadros tan complejos o no? ¿O no necesariamente? Esta variante por lo menos ha sido, digamos, clasificada por la OMS como una variante de control, de seguimiento, pero no es una de las variantes de preocupación. Entonces, digo, tenemos que controlarla, digamos, no parecería tener mayor riesgo de tener complicaciones, pero sabemos que, digamos, que las personas de riesgo, digamos, con cualquier variante pueden tener cuadros graves de COVID. Entonces, eso es importante. No significa que porque no sea una variante que esté produciendo mayor cantidad de casos graves, significa que no sea una variante que tengamos que evitar contagiarnos, ¿no? Ahora, Florencia, uno ha escuchado, cantidad de pacientes que han tenido COVID o alguna gripe más fuerte durante este invierno, y muchos coinciden en que los cuadros han sido como muy largos, que han durado mucho. Y esto todavía tenemos que un poco verlos. Nosotros estamos en una transición de que todavía los virus se están acomodando, ¿no? Porque, tuvimos la pandemia del COVID, en el que circuló exclusivamente COVID y casi no tuvimos circulación de ninguno de los virus. A partir del 2023, volvió como a reacomodarse la estacionalidad de los virus, y eso pasó entre el 2023 y el 2022 con lo mismo el virus sincicial respiratorio. Tuvimos picos muy altos, se adelantó a la estacionalidad. Pasó lo mismo el año pasado con gripe, se adelantó, tuvimos casos casi en verano, con picos muy altos, y este año se va reacomodando, ¿sí? Tiene un poco que ver con eso. También vamos a ver ahora con la evolución. Este año tuvimos mucha circulación del H1N1, que está incluido en la vacuna, que es el virus pandémico del año 2009. Otros años hemos tenido más circulación del influenza estacional, ¿sí? Ustedes saben que de los influenza hay muchos virus que circulan. Tenemos el influenza A y el influenza B. En la vacuna tenemos incluidos 2 influenza A, de los cuales uno es el virus pandémico, el H1N1, la gripe porcina o la del 2009. Y después va variando el influenza estacional, que es un H3N2, que a veces, nosotros tenemos la receta, de la vacuna, lo que pasó la temporada anterior. Claro. Y a veces puede variar un poquito lo que circula este año. Claro, se hace con la variante del año anterior. Exactamente, sí. Con los datos que se presentan a la OMS, una receta para el hemisferio norte, una receta para el hemisferio sur, y a veces puede pasar que después lo que circula efectivamente en la temporada a veces no machea tan bien. Habitualmente sí, porque las vacunas habitualmente cubren bien lo que está circulando, pero muchas veces puede haber cambios. Quizás lo que pasó este año es que tuvimos mucho H1N1, que sabemos por lo que pasó en la pandemia, pero que obviamente fue una situación particular, porque en ese momento nadie tenía inmunidad para ese virus, que tuvimos cuadros más graves en poblaciones, por ejemplo, más jóvenes, en embarazadas. Y este año circuló mucho H1N1, la mayoría fue H1N1. Entonces quizás tenga que ver un poco con eso. Es como que siento, escuchándote, como que no sé si es la salud en general, pero como que está en jaque, como que estos virus, esto que decías, como que se están reacomodando y van como modificando condiciones todo el tiempo. Sí, por eso es tan importante las medidas preventivas, que uno a veces parece que insiste con esto de la vacunación, pero es muy importante. Nosotros tuvimos ahora muchísimos casos de neumonía por neumococo, una enfermedad en adultos mayores que deberían estar vacunados, y cuando vamos a ver, la mayoría no está vacunado, no tiene actualizadas sus vacunas. Son enfermedades graves, que más en grupos de riesgo, son enfermedades que pueden desencadenar la muerte. Entonces, cuando nosotros insistimos en que hay grupos que tienen más riesgo de tener complicaciones, no es solamente porque quizás no hay una clara percepción de riesgo de gripe. La gripe no es tener un poquito de moco en la nariz, congestión y un poquito de dolor de garganta o un poquito de tos. No, la gripe es un cuadro grave, que tiene fiebre alta, que puede tener una neumonía, que puede llevarte a una insuficiencia respiratoria, a conectarte a un respirador, a tener complicaciones de tu enfermedad cardiovascular, a
predisponer infartos, predisponer accidentes cerebrovasculares, a descompensar tu diabetes, y a que puedas fallecer. Y todos los años hay más de 180 casos de fallecidos por gripe, de los que está realmente notificada la causa como gripe, pero muchas veces son descompensaciones de enfermedad de base. Lo mismo el COVID. Obviamente que la pandemia, no estamos en la situación pandémica, pero el COVID sigue circulando, por suerte sigue circulando en bajo nivel, por lo menos lo que pasó casi todo este año, pero sabemos que no es estacional, entonces sabemos que si aparece una variante como esta que está apareciendo, que es mucho más transmisible, podemos empezar a tener más casos. Es más, hemos tenido casos. Lo que pasa es que se está testeando muy poquito a lo que se testeaba antes. Nosotros tenemos identificado en el sistema 11 casos, con algunos internados, incluso con un fallecido. Está circulando, probablemente estamos testeando menos. Escuchamos a gente que dice, sí, tuve moco, congestión y me faltó el olfato, así que seguro fue COVID. Pero probablemente claro, pero queda en eso, en un diagnóstico precario, digamos. Sí. Exactamente, pero tampoco esa persona quizás tomó los recaudos, no se puso un barbijo, no dejó de ir al colegio, no dejó de ir a su trabajo, o por lo menos no usó el barbijo en esas instancias, con lo cual el virus se sigue diseminando. Entonces, creo que que es importante tener en cuenta que los virus van a seguir estando y que probablemente se van a ir reacomodando en base para poder seguir sobreviviendo. Entonces, ahí lo que tenemos que tratar es de proteger a las poblaciones más vulnerables. Entonces, la vacuna es una herramienta y la tenemos que utilizar, y está disponible, por suerte hoy, a nivel del sistema público para esos grupos de riesgo. Hay otras vacunas que probablemente están disponibles también en el sistema privado. Tenemos, por ejemplo, virus sincicial respiratorio, que la tenemos disponible en el sistema público para embarazadas, que ahora el 31 ya termina la temporada de vacunación, ¿sí? Pero tenemos también virus sincicial respiratorio para adultos, que no está incluida todavía como una estrategia de vacunación, pero que a nivel individual uno puede pensar en protegerse. Y esa vacuna, por ejemplo, cubre por 3 temporadas. Y sabemos que es una enfermedad que también tiene impacto en el adulto mayor. Entonces, es importante... O sea que cumplir el calendario, por lo pronto el calendario de vacunación oficial, sobre todo en las personas de riesgo, y hablas de los adultos mayores. Exactamente. Y las que no están dentro del calendario oficial, bueno, quien pueda... Hay recomendación individual, claro, hablar con su médico de cabecera, y si está dentro de sus posibilidades, es una estrategia más. Pero siguen, como decías, como comenzaste la nota, siguen viendo ustedes cuadros respiratorios. Todavía hay. Sí, pese a que ha mejorado un poco el clima, ustedes todavía están viendo... pacientes con problemas respiratorios. Exactamente, y bueno, ahora en este momento creo que no tenemos ningún internado por influenza, pero hemos tenido hasta las semanas anteriores internados por influenza también. Florencia, te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación con el ECO esta mañana. No, gracias a ustedes por traer este tema. Hasta luego. Gracias, buen día.